Bueno, y continuando con nuestro ciclo de ponencias, en esta oportunidad tenemos el gusto de invitarlos a estar atentos a la ponencia denominada Estado, Políticas Sociales y Neoliberalismo, análisis desde una perspectiva de género. Para ello, hacemos la invitación a nuestra mesa principal a Mariela Mendoza, docente de la Universidad Nacional de Luján, en Argentina. De igual forma, invitamos a Clara Weber, docente de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y extendemos la invitación a Viviana Esperanza Chiquillo. Ella es docente de la Universidad Externado de Colombia y quien modera este importante panel, la doctora María Leonor Morales Vasco, docente de la Universidad del Quindío del Programa de Trabajo Social. Bienvenidas. Bueno, me corresponde, me asigna la organización del evento, la coordinación, orientación de este panel que, como todos, es muy interesante, pero este tiene, a mi parecer, una particularidad, y es que durante estos 2 días del foro hemos compartido y escuchado reflexiones en torno al Estado como aparato que encarna el patriarcado. Ahora, las 3 profesoras invitadas que tenemos, que tienen varios elementos en común, son trabajadoras sociales, docentes, investigadoras universitarias, pero también se han desempeñado profesionalmente en el diseño y o ejecución de políticas y programas sociales. Las 3 han organizado sendas intervenciones alrededor de la relación o si se pudiera llamar, compatibilidad entre Estado, políticas sociales, neoliberalismo y perspectiva de género. Ellas van a hacer su intervención, que va a tardar cada una entre 10 y 15 minutos, y luego abriremos un espacio para las muy importantes y pertinentes preguntas o comentarios de parte del público. De izquierda a derecha, vamos a empezar por la izquierda. De izquierda a derecha, frente a ustedes, tenemos a Mariela Mendoza, profesora de la Universidad Nacional de Luján en Argentina, como ya lo mencionó ahorita Andrés, Clara Weber de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad Nacional de Luján, y Viviana Esperanza Chiquillo de la Universidad Externado y la Universidad Nacional de Colombia. Sin preámbulos más, con ustedes, Mariela. Okay. Bueno, buenos días a todos, a todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación que ha hecho Rubén Darío y María Leonor. Hace mucho tiempo que queremos participar de este foro, hace mucho tiempo que venimos y entrelazamos fuertes vinculaciones entre la Universidad del Quindío y la Universidad de Luján. Hemos realizado varias actividades desde el año 2012 en adelante, pero nunca pudimos participar ni como asistentes de este foro, que siempre fue presentado por los colegas como un foro importante y que ha logrado este foro comenzar a debatir y a politizar la situación en el ámbito académico de lo que sucede con los diferentes pueblos en Colombia. Es muy difícil, lo voy a admitir públicamente, después de haber escuchado durante 2 días las exposiciones muy interesantes, muy provocadoras, ser la primera en comenzar a hablar en esta relación entre Estado, políticas sociales y género. Y digo, ¿por qué es muy difícil? Porque así como hay una diversidad cultural, diversidad de lenguajes, diversidad de historias, también tenemos diversidad de Estado, diversidad de países. Nosotros venimos de un país donde el Estado-nación, ha sido un Estado que se fundó en el siglo XIX, un Estado que con idas y venidas
claramente un Estado que responde al orden capitalista, pero que ha logrado el reconocimiento de ciertos derechos sociales, centralmente la educación y la salud, desde fines del siglo XIX. Un Estado que se presenta como laico, ¿sí? Un Estado donde corrió a la Iglesia Católica de la intervención de las manifestaciones de la cuestión social. Un Estado que, si bien respondió a los intereses de la burguesía nacional, también fue respondiendo a las demandas sociales que se fueron gestando desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX en nuestro país. Demandas que venían no solamente de los sectores trabajadores, sino también en los últimos años de las organizaciones políticas y sociales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque somos docentes de una universidad pública, de una universidad estatal, de una universidad que está al servicio del pueblo, una universidad que facilita, además de ser laica, facilita el no arancelamiento, y desde ahí la universidad siempre fue pensada como una instancia que posibilita a la población el acceso a la educación superior, al conocimiento y a la tecnología. Una universidad que claramente tuvo diferentes vaivenes a lo largo del siglo XX y sobre todo en los últimos 20 años en nuestro país, donde claramente la universidad también fue tocada, no estuvo exenta de los avances de los principios neoliberales, no estuvo exenta y desde hace poco tiempo comenzamos a recuperar el valor de la universidad a partir del cambio de gobierno a fines del 2019. Veníamos de un proceso de 4 años de un exacerbado neoconservadurismo, donde la derecha se instaló en el poder del Estado y donde intentó arrasar con los derechos sociales y sobre todo en la universidad recortó drásticamente los recursos. Y bueno, a pesar de eso, nosotros, creyendo que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, tiene que responder a las demandas sociales, desde el trabajo social, como carrera, digamos como docentes de trabajo social, consideramos que nuestras investigaciones, nuestros estudios tienen que estar vinculados a las problemáticas sociales. De allí que desde el año 2010, un grupo de docentes comenzamos a mirar el cambio que se estaba generando desde el Estado, mirar los cambios que se estaban generando en las organizaciones sociales. El inicio del siglo XXI para Argentina no fue sencillo, como para el resto de los países latinoamericanos, pero en Argentina cayó drásticamente el nivel de consumo y aumentó drásticamente la desocupación. La desocupación en nuestro país no era un problema social. La desocupación en nuestro país comenzó a ser un problema social a fines de la década del 90, principios de los 2000. Y fue construida como problemática social no solamente por la existencia de trabajadores y trabajadoras desocupadas, sino también por la organización política que se dieron estos trabajadores y trabajadoras desocupadas. El movimiento de piqueteros, las organizaciones sociales, comenzaron a exigir un reconocimiento político, un reconocimiento social, ¿sí? En nuestro país, el acceso a los derechos desde mediados del siglo XX hasta fines del siglo XX estuvo centrado básicamente en la inclusión de los trabajadores en el mercado formal del trabajo, ¿sí? El reconocimiento social venía de la mano de los derechos laborales. Eso cambió. Y no cambió solamente por un cambio de gobierno, cambió porque el orden capitalista cambió. Hubo cambios sustanciales desde la década del 70 en adelante en el mundo del trabajo. Y nuestro país se caracterizó por ser un país con industria, además de tener campo, ser un país agroexportador, ¿sí? La desocupación, les decía, se construyó como un problema social. Los niveles de pobreza fueron exorbitantes en el año 2001-2002
Y a partir del año 2003 comienza fuertemente un proceso de transformación del Estado. Un Estado que tenía características de bienestar social, un Estado que garantizaba derechos universales, comienza a implementar políticas focalizadas. Para nosotros eso era muy novedoso, la focalización de la política social. Desde el ámbito académico, con fuertes críticas, no solamente por lo que significaba, sino también porque también modificaba nuestra inserción laboral como profesionales en la implementación de las políticas sociales. Algo que nosotros trabajamos recurrentemente porque forma parte de la estructura de la formación del trabajo social, al menos en la Universidad Nacional de Luján, el análisis del Estado, las políticas sociales y la cuestión social. Esta focalización comenzó a agudizarse y a ser la forma de implementación de políticas sociales fuertemente del año 2009 en adelante con lo que se denominó la Asignación Universal por Hijo. No sé si ustedes la conocen. La Asignación Universal por Hijo es un programa que se da a nivel nacional en nuestro país, donde se otorga un recurso a las familias que se encuentran por fuera del mercado formal del trabajo o cuyos ingresos no logran superar el salario mínimo vital y móvil. Es un recurso que se destina a los niños y niñas y adolescentes y a las mujeres embarazadas. Y fue muy novedoso porque se incorporó en el régimen de las asignaciones familiares. Y este hecho significó que se reconoció la existencia de los trabajadores desocupados como sujeto político. Esto lo voy a decir rápidamente, en todo caso después si tienen preguntas o desconocen esto podemos profundizar un poco más. ¿Por qué comenzamos a trabajar sobre la Asignación Universal por Hijo como programa social? Para poder conocer cuáles eran las incidencias que este programa, que se presentaba focalizado, pero a su vez era masivo, porque es un programa que llega a todos los trabajadores desocupados, trabajadores y trabajadoras desocupadas, y también a las personas que no tienen un ingreso económico que supere el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que nos interesaba indagar sobre este programa? Cómo una política focalizada, pero a su vez que se presentaba como masiva, incidía en la vida cotidiana de las familias pobres de nuestro país. ¿Qué era lo que transformaba esta focalización en la cotidianeidad de estas familias? Además de estudiar eso, desde este programa también incluimos otro programa que se presentaba como novedoso que se llamó El Ellas Hacen, un programa destinado a las mujeres madres pobres que además estaban viviendo situaciones de violencia o habían vivido situaciones de violencia. Nos pareció, desde la academia salimos con una fuerte crítica a este programa social porque era la focalización de la focalización, es decir, había que ser muy pobre y a su vez ser golpeada para poder acceder a este recurso. Un programa que surgió en el año 2013 y que murió durante el gobierno macrista en febrero del 2018. Un programa que cuando comenzamos a indagar con las mujeres que estaban incluidas en las entrevistas, era presentado como un programa que logró sacar a las mujeres de la casa, logró sacarlas del trabajo cotidiano. Claro, porque estos dos programas, tanto la Asignación Universal por Hijo como el programa Ellas Hacen, son programas de renta condicionada que deben cumplir ciertas tareas, ¿sí?, para poder acceder a ese recurso mensual. Para el caso del programa Ellas Hacen, las mujeres debían realizar actividades de capacitación, actividades vinculadas a oficios, capacitación en salud, educación, pero también en oficios. Y además estas mujeres que integraban el Ellas Hacen también eran titulares de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, una de las cosas que desde la academia se comenzó a debatir en relación a estos programas focalizados es que eran programas que atentaban contra las mujeres porque las sobrecargaba aún más de actividades, ¿sí? Eran programas que además
de asignarles tareas y funciones, las confirmaban en ese lugar de responsables de la organización del hogar, ¿sí? Y debían cumplir porque debían demostrar que eran pobres y que además eran buenas madres porque mandaban a sus hijos al colegio y a la escuela y lo tenían que demostrar burocráticamente. Bueno, esto comenzó, digamos, a ser una de las áreas de análisis desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito político. Desde el año 2015 en adelante se agudizó aún más en nuestro país las condiciones de violencia y de desigualdad social de las mujeres. Comenzó a visibilizarse con la marcha Ni Una Menos, pero algo que ya venía, ¿sí?, con los encuentros nacionales de mujeres, que llevan más de 30 años y que claramente las mujeres comenzaron a organizarse y también las organizaciones políticas, los partidos políticos comenzaron a tomar esta demanda social y en su interior a organizar distintos grupos de trabajos vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres. Lo voy a decir rápidamente, en todo caso después lo profundizo porque las chicas acá me están diciendo te queda 5 minutos y creo que ahora me queda menos. Es que estas organizaciones también pusieron en el escenario social y político las históricas demandas de las mujeres. Pero no solamente de las mujeres trabajadoras, sino también de las mujeres disidentes, de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios. Comenzaron a exigir mayor presencia del Estado, ¿sí? Comenzaron a exigir el reconocimiento de derechos. Y esto fue muy interesante porque a su vez los programas sociales que nosotros desde la academia considerábamos que recargaban a las mujeres, que las colocaban en el lugar de esa función materna que siempre parece ser que sobresale en la mujer y que al mismo tiempo desvaloriza ese trabajo doméstico, las mujeres en cambio revalorizaran que por primera vez se les pagara, ¿sí?, por un trabajo que ya venían haciendo desde siempre, desde niñas. Entonces, esto fue interesante porque lo pusimos en tensión. Y no lo pusimos en tensión solamente los integrantes de la academia, sino también que las mismas mujeres, y a tal punto que se comenzó a cuestionar que las políticas sociales debían estar atravesadas también por una perspectiva de género, no solamente las destinadas a las mujeres, sino el conjunto de las políticas sociales debían contener una perspectiva de género. Al punto tal, lo sintetizo de esta manera, que estas demandas sociales fueron escuchadas y fueron llevadas adelante desde los partidos políticos y de las organizaciones sociales que hoy en nuestro país contamos por primera vez en la historia con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias. Un Ministerio de las Mujeres que está a cargo de una mujer que tiene una trayectoria de trabajo en el ámbito feminista y que también integra una organización de defensa de los derechos indígenas. Esto me parece importante porque desde esta perspectiva nosotros desde el trabajo social consideramos que es relevante indagar sobre las políticas sociales, analizarlas, porque como ayer decía la compañera de México, en esto de que la población engaña al Estado, nosotros desde la formación de trabajo social decimos las políticas sociales y también nuestra intervención profesional tienen autonomía relativa. ¿Qué significa esto? Las políticas sociales tienen sus propios objetivos en términos normativos, tienen una direccionalidad, ¿sí? Se proponen, se diseñan para alcanzar determinados objetivos. Pero no tenemos al Fondo Monetario Internacional en los barrios, ¿sí? No tenemos al Banco Mundial, ¿sí?, viendo cómo ejecutamos esas políticas sociales. Ahí, en términos profesionales, nosotros tenemos autonomía relativa, para poder llevar adelante
estas políticas sociales respondiendo a los derechos de la población. Entonces yo creo que nosotros como profesionales nos movemos en esa tensión, en esa contradicción que forman parte de la lógica del sistema de las políticas sociales y claramente forman parte de la lógica del orden capitalista. Porque las políticas sociales, al mismo tiempo, como estos programas, la Asignación Universal por Hijo o el Ellas Hacen, responden, ¿sí?, a las necesidades de la población, otorgan un recurso, ¿sí?, otorgan derechos. Al mismo tiempo, esas políticas sociales, es cierto, intentan reorganizar, intentan dominar, intentan regular la vida cotidiana de la población. Pero nosotros desde la formación de grado lo que venimos trabajando es justamente que nosotros en términos profesionales tenemos posibilidades de trabajar en una dirección que responda a las demandas y a las necesidades de la población y no exclusivamente a los objetivos de los organismos internacionales en este caso. Esto me parece importante remarcarlo porque partimos de la idea de que el Estado es un Estado que está atravesado por las luchas, por la lucha de clases, ¿sí? No es un Estado neutro, aséptico, ¿sí?, sino que es un Estado que en determinados momentos claramente se acerca más al reconocimiento de derechos, en determinados momentos no, como lo padecimos durante los últimos 4 años bajo el gobierno macrista, pero eso también significó la organización de resistencia, eso también significó el avance de las organizaciones sociales y eso marcó potencialidades que, bueno, la idea es que ahora comencemos a transitarlas y ver cómo podemos, desde el trabajo social y desde las políticas sociales en su implementación, comenzar a trabajar de una manera que realmente respondan a los intereses de la población y poder trabajar esto no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Consideramos que desde las políticas sociales y desde las profesiones que implementamos las políticas sociales se puede contribuir a desacralizar el patriarcado que claramente está instaurado en el Estado-Nación. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. La verdad también acompaño el agradecimiento de Mariela a los profesores del programa de trabajo social que han hecho esto posible y sobre todo porque solo he tenido aprendizaje en estos 3 días. Me voy con un montón de conocimientos que no tenía y sobre todo también nos ayuda a pensarnos que no estamos solos, ¿sí? A veces un poco este orden mundial y el patriarcado nos hace pensar que estamos solas y solos y en las resistencias y no es así. Bueno, quería empezar la breve presentación con un micro relato que un poco me inspiró ustedes, los colombianos, que son muy buenos para contar cuentos, así que nosotros no somos tan buenos, pero bueno, intentaré con este micro relato trabajar algunas de las cosas que quiero plantear. Siguiente. Este micro relato es de un escritor argentino, Juan Luis Borges, y el relato se llama De rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas las ruinas del mapa y habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otras reliquias de las disciplinas geográficas. Un poco este micro relato, primero trabaja 2 cosas que me gustaría usar como hilo en la presentación, que los mapas, sobre todo los mapas que ha construido el orden capitalista, el patriarcado, no son los territorios, o eso nos han querido hacer creer, pero también este microrrelato nos habla de la historia de la ciencia, de la historia colonial, ¿sí? En esta idea de la positividad, de la exactitud,
que tiene la ciencia y que no permite que entren otro tipo de saberes, o por lo menos poner en cuestión aquellos saberes que creemos que son certeros, ¿sí? En ese punto me gustaría marcar muy rápidamente, porque creo que en estos 3 días se ha hecho mucho hincapié sobre esto, algunas características del neoliberalismo actual, que si bien hace muchos años que venimos hablando de este tipo de sistema, creo que en los últimos años se han exacerbado algunos rasgos y los distintos expositores de estos días lo han marcado muy bien. Y en este sentido, ninguna de estas características son nuevas, pero lo que es nuevo es la exacerbación y la brutalidad con la que se presentan. Por un lado, una acumulación por desposesión, que como decía recién, no es nuevo, sino que data de la colonia, y que como consecuencia tiene lo que hemos venido hablando, ¿no? Desplazamiento, exterminios de poblaciones, esto que algunos autores dicen el capitalismo de rapiña, y que justamente se apoya en lo étnico, lo racial, lo indígena, para considerar aquello como población sobrante. ¿Sí? Población sobrante porque justamente perjudica los intereses de concentración y acumulación del capital, interfiere con el extractivismo, y lo podemos ver en cada una de las experiencias que contaron sobre la construcción de oleoductos, las minerías, los embalses, las poblaciones que mueren en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Por otro lado, una gran importancia de lo local, en un sentido no siempre positivo, ¿sí? Por esto mismo, que los territorios locales son ricos para este extractivismo. También podemos pensar en los paraísos locales, en los paraísos fiscales, como la localización presente de algo, en los espacios virtuales, ¿sí? A esto se suma esta idea de nuevas subjetividades que van acompañadas por las nuevas tecnologías, donde pareciera ser que lo fundamental son aquellas subjetividades consumidoras que solo la ciudadanía se puede alcanzar por este consumo. Y eso trae como consecuencia que los problemas que padecen nuestros pueblos, nuestras grupalidades, parecieran que son problemas individuales, ¿sí? Se invisibiliza el carácter social y las posibles resoluciones que también son de carácter social. Esas subjetividades consumidoras también apelan a algo bastante exitoso para el neoliberalismo, que es la autoexplotación. Ya no es necesario en todos los casos el patrón de la fábrica que nos diga a qué horario entrar y en qué horario salir, sino que somos nosotros mismos los que siempre estamos en deuda porque no podemos alcanzar aquellos estándares que nos plantea la meritocracia y esta noción de éxito, y entonces tenemos que trabajar más horas, tenemos que correr atrás de algo que efectivamente no vamos a poder alcanzar. La otra cuestión, se ha discutido mucho sobre la cuestión de los estados, pero sobre todo en América Latina, estos estados que adquieren esta forma de lógica empresarial, de corporación, ¿sí? Los éxitos de los estados se miden en términos solamente económicos y eso es un problema para pensar toda la diversidad que tienen los estados, y lo social se reduce justamente a lo económico. Pero bueno, de esto estuvimos hablando todos estos días. Sí me gustaría hacer hincapié en esta idea del endeudamiento como forma de control y disciplinamiento, porque estoy convencida, y lo trabajan varias de las autoras, que es que este orden mundial, este capitalismo, afecta en particular y de forma diferenciada a las mujeres. Esta idea del endeudamiento, no solo a nivel macroeconómico, porque los países se endeudan con organismos internacionales de crédito y sus políticas para sus pueblos solo pasan a estar dirigidas por cómo van a gestionar esa deuda, pero eso también se traduce al espacio micropolítico, ¿sí? Entonces, todos nosotros nos endeudamos para estudiar, para tener una vivienda, para acceder a la salud y sobre todo para la reproducción de la vida cotidiana, porque lo que
muestra este endeudamiento tan fuerte, tanto a nivel macroeconómico como micro, es que el capitalismo ha fracasado para garantizar la reproducción social de todos nosotros y sobre todo de los sectores más vulnerables. Entonces, en general, la gente no se endeuda por simple gana, sino que se endeuda para poder sobrevivir, para poder comer. Digamos, esta idea de que no solo estamos pensando en el presente, sino que estamos hipotecando de alguna manera el futuro. Muchos de los programas y políticas sociales se han asentado sobre esta idea de que las mujeres son las mejores pagadoras, las mejores administradoras de dinero, entonces muchas de las políticas de préstamo, por ejemplo, en Argentina el 80% de mujeres que reciben planes sociales están endeudadas con el propio Estado y sacan préstamos que el propio Estado ha propuesto y terminan sin poder pagar en lo que se han endeudado ni garantizar su reproducción cotidiana, ¿sí? La otra. Quería marcar entonces en este sentido 3 características importantes que creo que unen a algunos de los países de Latinoamérica, que tienen que ver primero con este hincapié sobre las economías financieras que permiten establecer la deuda como mecanismo, ¿sí? Después, otra de las cuestiones que se ha planteado que tiene que ver con una estructura militar muy fuerte que lo hemos visto en diversos países y también en los países del Cono Sur del que venimos, lo hemos visto en Chile, en Bolivia, bueno, el compañero de Venezuela también lo planteaba ayer, en México, en Colombia, por supuesto, y los fundamentalismos religiosos que están en una nueva cruzada colonial, racista, por el dominio y las autonomías de nuestros cuerpos, ¿sí? Esto lo podemos ver también claramente en el Brasil de Bolsonaro, ¿sí? Entonces, muy rápidamente estas características que fueron mencionadas exhaustivamente, creo que Manuel ayer decía, bueno, es un reino de la mafiosidad, provoca territorios de muerte, pero lo que me parecía interesante de este encuentro es que también genera resistencia, subjetividades resistentes, territorios de vida, proliferan nuevos territorios de vida, de resistencia, de defensa, y que justamente muchas veces quedan invisibilizados, porque si todos empezamos a ver estos territorios de vida que se generan desde otra manera del buen vivir, no les conviene, ¿sí? Y en este sentido, para terminar, quería rescatar esta idea o de lo que hemos venido trabajando de nuestro país, de el aporte de los feminismos, y subrayo la idea de los feminismos en plural, porque no es uno solo, ha sido bastante conflictivo, discutido, y eso es bueno, como para pensar algunas de las cuestiones respecto del movimiento de mujeres, porque estamos convencidas que el orden patriarcal y capitalista afecta de manera diferenciada a las mujeres, y el movimiento de mujeres y feministas no solo pelea por la condición nuestra de mujeres, sino contra la ofensiva neoliberal y conservadora que también es su expresión. En este sentido, quería mencionar brevemente algunas estrategias que se dio el movimiento de mujeres en nuestro país, pero que también tomó de otros países y que bueno, se hizo una lucha internacional, y en ese sentido me parece importante, ¿sí? Por un lado, el Ni Una Menos, que empieza como un movimiento en contra de los feminicidios de las mujeres en el año 2016. En Argentina, las últimas estadísticas dicen que una mujer muere por un feminicidio, es decir, en manos de su pareja, exparejas o familiares cada 29 horas, y la mayoría de los países del Cono Sur tienen estadísticas similares. Este movimiento del Ni Una Menos, que se organiza a partir de distintas asambleas de mujeres en las ciudades, luego va a trascender en los distintos países con distintas consignas, algunas similares y otras diferentes. Y bueno, los encuentros de mujeres que Mariela mencionaba, que durante 33 años se denominaron Encuentros Nacionales de Mujeres, también organizados en base en asambleas a lo largo de todo el país, y que a partir del año pasado se denomina Encuentro Plurinacional de Mujeres. Y
otra cuestión que me parece muy importante y que ha sido minimizada, sobre todo por los medios de comunicación, es el paro de mujeres, el paro internacional de mujeres. ¿Por qué? Porque todos estos acontecimientos conectan de alguna manera las violencias económicas, financieras, pero también las violencias de género. Y en este sentido, los movimientos de mujeres, los feminismos no son nuevos. Lo que es nuevo es la masividad, la radicalidad con la que se están planteando y la transnacionalidad, ¿sí? Hemos podido coordinar con hermanas de distintos países para llevar adelante estas acciones, como antes no habíamos podido hacer, acá en Colombia también, y la transversalidad sobre todo, porque ha atravesado desde los partidos políticos, las agrupaciones estudiantiles, la industria del cine, los sindicatos, las escuelas, las universidades, donde se empiezan a armar asambleas y se empieza a decir, bueno, ¿cuál es el lugar de las mujeres que tenemos en relación a este tipo de organizaciones y cómo el patriarcado en general no es una cosa que le pasa a los otros, sino que dentro de nuestras propias organizaciones que se han dicho de izquierda, que se han dicho progresistas, también tenemos mucho por revisar, ¿sí? Sin ir más allá, dentro de la universidad se comenzaron a crear unidades de atención para poder atender a nuestras estudiantes que venían con situaciones de acoso, con situaciones de violencia, sin darnos cuenta que las docentes y las profesoras también estábamos en ese proceso y se pudieran hacer procesos muy interesantes de asamblea, de discusión, que bueno, todavía están en curso, algunos con errores, otros con avances y demás. Pero bueno, el paro de mujeres que se organiza primero en el 2016 y luego en el 2017 toma una envergadura más internacional y que en distintos países va tomando distintas características. ¿Sí? En Chile esta idea de saldar algunas deudas que la dictadura no cerró y las violencias contra las mujeres. En Paraguay los feminicidios y el envenenamiento por agrotóxicos. En Honduras y en Guatemala también esta idea de los asesinatos en territorio de las líderes sociales. En Brasil, por la autonomía de los cuerpos de las mujeres, digamos, el paro de mujeres fue tomando distintos elementos de distintos países. ¿Y qué me parece importante respecto de esto? Es que todas estas estrategias de resistencia que nos han hecho creer que son mínimas, que son pocas y demás, tienen que ver con prácticas de memoria, ¿sí? Son prácticas que rescatan las luchas y las resistencias pasadas de otros tiempos, ¿sí? Hay algunas compañeras que dicen, se me ocurrió esto, lo otro. Deberíamos hacer liderazgos que roten, que no se enquisten. Bueno, compañera, digamos, esto ya los pueblos originarios lo vienen trabajando hace años. Tendríamos que hacer un escrache para tal cosa. Bueno, esto lo han inventado los organismos de derechos humanos. Lo que quiero decir es que las prácticas de memoria de nuestros territorios y de nuestros pueblos nos permiten rescatar esas estrategias de resistencia y resignificarlas, hacerlas nuevas, mejorarlas, ponerlas en cuestión. Y de ahí lo importante también de este encuentro, donde se ve que hay muchas estrategias de resistencia que van convergiendo, que se van mejorando, que nos podemos ir replanteando. Me parece que para los trabajadores sociales tener una observación sobre esto es fundamental. Y volviendo al cuento del principio de Borges, creo que podemos hacer una cartografía de las resistencias de América Latina diferente, que empieza a adquirir mayor visibilización frente a esta orden mundial que se empeña en negar las diferencias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Un saludo, Viviana Esperanza Chiquillo. Bueno, es una maravilla compartir mesa con las compañeras, también de un país de América Latina, de Argentina, y colegas. Un saludo muy grande a la Universidad del Quindío, al Programa de Trabajo Social y un reconocimiento a este grupo de investigación de no violencia
que sabemos que históricamente ha generado unos trabajos muy fuertes para lograr visibilizar esas resistencias y esos procesos de economía solidaria, del buen vivir y procesos que llaman a la reflexión durante muchos años. Entonces, mil gracias por estar acá. Un saludo igual a todos los compañeros y compañeras que vienen de diferentes países y sabemos que es fundamental poder conocer, dar a conocer, compartir, diseminar el conocimiento que tenemos acá. Pero como todos estamos conectados y conectadas, yo los llamo a hacer el siguiente ejercicio. Y es que con el compañero o la compañera que estamos al lado, solamente miremosla, no sé si sabemos con quién estamos al lado. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, queridos asistentes, hombres y mujeres, es lo siguiente. Vamos a darnos la mano de la siguiente manera. Ojo, la mano derecha la vamos a colocar con la palma hacia abajo, ¿sí? Damos la mano al compañero de esta manera, y la mano izquierda con la palma mirando hacia arriba, el dar y el recibir. Aquí estamos dando conocimiento, nuestras experiencias, nuestras luchas, y estamos dando y estamos recibiendo. Vamos a cerrar los ojos, cerramos los ojos y hacemos silencio. Y vamos a sentir, cerramos los ojos, cerramos la boquita, hacemos silencio, así, muy bien. Y vamos a pensar en este eslogan de nuestro foro. Este es el 6º Foro de No Violencia, Resistencia al Patriarcado, Paz, Economías para la Vida. Esta conexión va a llevar a que, aunque aquí estemos 300, 500 personas, este conocimiento llegue a las almas, a los corazones de otros pueblos que como nosotros están luchando por cambiar el pensamiento y por cambiar la vida. Muy bien, respiramos profundo, soltamos lentamente y vamos abriendo nuestros ojitos. Muy bien, le damos gracias al compañero y a la compañera de lado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias por la presentación. Nos llaman a hacer una reflexión y este es un espacio para reflexiones acerca de ese tema de políticas públicas y políticas sociales. Lo he llamado, y voy a tratar de aprovechar el tiempo, apuntes acerca del reconocimiento, visibilización de la equidad de género en contextos de política social. El caso colombiano, Colombia, un país de desigualdades. 5 elementos fundamentales que ustedes ven en pantalla quiero dejar un poco en la retina, y es que miremos Colombia, no lejano a los otros países, como aquí las compañeras de Argentina ya lo habían planteado, no lejano a unas luchas históricas que hemos generado para poder generar una equidad de género. Entonces, el primer elemento que quiero tocar es esa equidad que está planteada en Colombia desde la norma. En segunda instancia, esa equidad de género que estamos hablando aquí en Colombia desde la mirada del cuidado. El tercer elemento es históricamente esas políticas conservadoras versus políticas asistencialistas que se han venido dando en nuestro país. Y luego mirar un poco cómo se ve y cómo se identifica el tema de la equidad de género en la mirada internacional con los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado, pero también con el informe de desarrollo humano. ¿Cómo nos ven? Porque eso genera también procesos de decisión, ¿cierto?, y de actuación en los países. Para cerrar un poco con el tema del empoderamiento y el reconocimiento de organizaciones y liderazgos sociales. Podemos pasar a la siguiente. Aquí quiero partir un poco de la equidad de género desde la norma y contarles a los compañeros que tal vez no son colombianos, que hemos logrado una gran mirada, digamos, unos avances muy importantes en la norma. Uno, a partir de la Constitución de 1991, donde nos planteamos un Estado social de derecho y donde generamos, digamos, ahí unos logros de reconocimiento de normativa a nivel también internacional. Si hablamos en el caso particular de mujeres, todo el tema del reconocimiento y eliminación de formas de discriminación, que es un primer elemento que fue ratificado en nuestro país con la Ley 051 del 81, y se ratifica también la Convención Internacional
y la Convención Interamericana de Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Ese es un gran reconocimiento, digamos, en la postura normativa, que se recoge de alguna manera desde lo internacional a lo nacional, recogiendo en la Constitución Nacional 2 artículos para nosotros importantes. Uno, el artículo 13, donde habla de la igualdad, sí, eso para nosotros es fundamental, y el artículo 7, donde se reconoce la diversidad étnica y pluricultural. El preámbulo de la Constitución igual lo nombra el tema de la solidaridad, del tema pluriétnico, el reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de las diversidades, en fin. Pero quiero partir de ahí para plantear que, aunque estamos hablando del tema constitucional, en la Constitución hay 3 artículos que plantean la necesidad de unas prioridades, digamos, de intervención frente a unos temas específicos, y entonces están 3 artículos de la Constitución, el 350, el 365 y 66, que nos hablan de lo que se denomina en Colombia el gasto público social, y es decir, así lo dice, pero entre líneas, para quienes también me acompañan con el tema jurídico acá, el gasto público social va orientado no toda la población, sino tiene unas prioridades específicas en temáticas y en poblaciones en Colombia. La primera de ellas es salud, la segunda educación, la tercera agua potable, no chocolatada, ¿cierto? Y la última saneamiento básico. Esas son las 4 prioridades del país y en eso se invierte el gasto público social. ¿Cómo se invierte? Y ahí yo lo hablaba un poco la compañera Mariela, nos pasa lo mismo que Argentina. Aquí por un lado determinamos quiénes son la población prioritaria, niños, niñas y adolescentes, artículo 44 de la Constitución Nacional. Después de eso, ¿qué sigue como un elemento para priorizar ese gasto público social? El tema de la norma y el tema de la vulnerabilidad. Entonces, inicialmente hablamos de los niños, niñas y adolescentes, y hemos tenido que trabajar todo el tema que no sea solamente los niños, niñas y adolescentes, sino el tema de las mujeres, donde está, y ha habido una discusión muy interesante frente a eso. Entonces, digamos que esa es la prioridad. Pero está lo mismo que les decía que pasa en Argentina, tenemos un tema de priorización y focalización del gasto público social, en donde el país que habla de derechos humanos, donde los tenemos que reconocer, restablecer y garantizar, ponemos en disputa a la misma comunidad para lograr ser priorizados para una atención del Estado. Y eso es algo difícil de decir, pero es real en nuestro país. Entonces, la desigualdad la marcamos mucho más, porque ponemos a competir a los pobres entre los pobres, ¿cierto? Entonces, se marca una línea muy fuerte de que no los servicios del Estado son dirigidos para toda la población, sino solamente para algunos que requieren este servicio, como si todos no tuviéramos el derecho a acceder a los servicios sociales del Estado, que habla un poco el artículo 366. Bien, entonces quería plantear un poco esto, porque esto nos marca unas diferencias fundamentales. ¿Qué elementos hemos generado importantes dentro del ejercicio no solamente constitucional, sino del tema de la política pública social? 3 elementos fundamentales que hemos avanzado, y eso es importante reconocer a pesar del modelo económico, y uno es todo el tema del enfoque de derechos. Hablar con la mirada de enfoque de derechos nos da otra connotación, ¿cierto? La política social no como un servicio, sino como la garantía del derecho, que es muy distinto, y entonces rompería con todo el tema de políticas asistenciales en el país. Una segunda línea allí es la perspectiva diferencial y de inclusión, es decir, que la política social no puede ser igual para todos y todas. Tiene unas miradas diversas, tiene unas posturas, y a eso hay que referirnos. Y un tercer elemento allí es la dimensión del territorio, y es el reconocimiento del territorio y las particularidades del mismo para poder formular, implementar y evaluar las políticas sociales. No todos estamos en lo mismo, no todos estamos parados en la misma historia, no todos tenemos las mismas creencias y la misma cultura, y eso significa que esto realmente tiene que trascender. Si bien ha sido un logro, también hay una incoherencia en tanto está escrito, pero vamos al territorio lejano de políticas sociales, nos encontramos con que no hay inclusión y con que no hay una perspectiva diferencial. Bien, luego, una mirada aquí, y es cómo históricamente en Colombia hemos revisado de alguna manera ese tema de las políticas sociales frente y de equidad de género desde la mirada del cuidado.
Realmente, siempre que hablamos de la mirada del cuidado, pues sabemos que todos requerimos un cuidado en la vida, ¿cierto? Algunos necesitan un mayor cuidado que otros, pero aquí la diferencia está en que cuando hablamos del tema del cuidado, muchos piensan es en la mujer, ¿cierto? Cuando hablamos del cuidado de los niños, de las niñas, de las personas mayores, entonces nos volcamos al tema de las mujeres sí para una cosa y no para las otras. Entonces, aquí lo que se plantea un poco es la discusión de que esa teoría del cuidado y la mirada del cuidado no solamente va para las mujeres, sino para la sociedad, para la familia en general. Es una apuesta que debe tener el Estado frente a quienes realmente generamos una política del cuidado, porque el cuidado no es solamente a las personas, el cuidado es a la tierra, el cuidado es al medio ambiente. Cuando hablamos del cuidado hay que ampliar un poco esa mirada. Y contarles que en Colombia ya hace una década se está mirando realmente cuánto aportamos las mujeres cuidadoras que estamos en casa al Producto Interno Bruto del país. Y lo que han promediado es que más o menos cada mujer aporta al impuesto de la inversión nacional mensualmente 1.500.000 pesos. Y no sé si ustedes sabían que apareció una ley que es la 1413 del 2010 que se llama Economía del Cuidado. Y esta entró a todo el Sistema Nacional de Cuentas para establecer un poco cuánto aportamos las mujeres a esas economías del país. Sin embargo, aunque hay el estudio, no hay una respuesta estatal frente a qué es lo que va a pasar con las mujeres que se dedican al cuidado, ¿no? ¿Cuál es esa retribución? Porque hay una deuda social muy grande que no la estamos teniendo en cuenta. Bien, seguimos entonces un poco. Esto tiene que ver igual con una mirada histórica, les decía, y es como hay una resistencia, digamos, con todo el proceso de políticas conservadoras y políticas asistencialistas. Históricamente y a partir del 94, que nosotros tenemos aquí ese modelo neoliberal hace bastante tiempo, pero desde el 94 particularmente hay mucha fuerza, en los 90 empieza un libre juego del mercado y aparece todo el tema en políticas de aseguramiento individual. Y esto nos lleva entonces a esos subsidios condicionados que ustedes también tienen allí en Argentina y que tenemos en otros países de América Latina, en donde les decía, hay un tema que es la priorización, o sea, quién tiene subsidio, quién no lo tiene, pero detrás del subsidio hay muchos elementos que no revierten realmente en la calidad de vida de las personas. Ustedes verán en los territorios la gente peleándose por algunos procesos como Familias en Acción, conocen aquí Familias en Acción, ¿cierto? Y otras propuestas nacionales que hace que se configure más una figura como tal asistencialista y no realmente de calidad de vida para las personas. Se condiciona el subsidio a veces a votos, a prebendas y no necesariamente a esas necesidades particulares de la población. Por otro lado, contarles casos muy concretos como la política pública para las familias, donde hay una gran disputa a nivel nacional y a nivel distrital. ¿Por qué? Y por eso hablamos de asistencialismo y políticas conservadoras. Bogotá le cree, en un ejemplo específico, que hay muchas formas y clases de familia y hay que reconocer a las familias diversas. Le apostó en algún momento, hace unos años, al reconocimiento de 10 tipos de familias en el país, monoparentales, homoparentales, extensas, monoparentales, muchas. Y construye una política pública que tiene que ver con eso. A nivel nacional hay una resistencia muy fuerte y entonces se conserva el tema de la familia como la célula de la sociedad, solamente un tipo de familia, y eso ha generado unos procesos muy complicados de inclusión y entonces ahí vamos viendo las incoherencias frente a las ganancias constitucionales con el ejercicio real de la política social en el país. Importante revisar este tema, pero junto con eso miramos entonces, bueno, me faltó decir una cosita en la anterior, y es que estaba el caso de la política pública para las familias, pero hay una propuesta a nivel nacional que se está mirando con las organizaciones de mujeres, porque es bastante seria, y es como todo el tema de perspectiva de género no está solamente con la política pública de igualdad de oportunidades, entonces ustedes ya tienen su política ya como que tranquilas, sino cómo realmente transversaliza cada una de las políticas del país. Pero dentro de esto hay un tema de discusión que se está dando y es la conciliación del tiempo, el espacio y el tema de género. Es decir, ¿qué garantía se le da realmente a las mujeres frente a la política pública? ¿En qué sentido?
casos específicos. Cuando las mujeres acaban de tener sus bebés, entonces, acabamos de tener el bebé, ¿cuánto es el tiempo de licencia de maternidad? Después de que salimos de la licencia de maternidad, si las empresas generan, por ejemplo, guarderías y otros espacios para que realmente podamos tener a nuestros hijos allí y poder socializar el tiempo de trabajo con el tiempo de cuidado, porque realmente, pues lo que dicen los estudios es que es mucho tiempo que tienes que dedicarle al trabajo, pero también descuidas a la familia. Entonces, ¿cómo generar para las mujeres alternativas como el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo satélite, el trabajo a través de videoconferencias? Bueno, digamos que hay unos elementos allí que se plantean. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque si vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con el informe de desarrollo humano, que se llama Más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Es el último, está calientico este informe, es del 2019, y en donde plantean un poco que desafortunadamente la brecha se sigue agrandando con el tema de las mujeres. Y cuando yo terminé con el tema de la tecnología en la anterior diapositiva es porque hoy en día han cambiado las necesidades básicas. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de la tecnología. Estamos hablando no solamente de la educación primaria, sino hoy en día estamos hablando de los computadores, de los celulares. Bueno, hay una serie de necesidades distintas que están mediando las relaciones de los seres humanos y en este caso de las mujeres. En ese sentido es que se habla, ha cambiado la necesidad, cómo cambian también las alternativas de respuesta frente a las necesidades, especialmente con el tema de género. Aquí cambian las brechas, como les decía, cambian las capacidades que tenemos que desarrollar en cada una de las mujeres, pero el informe de desarrollo humano es un poco desconsolador, ¿no? Porque nos dice, siguen las brechas, aumentan las brechas, queremos trabajar mucho con las mujeres, pero a nivel internacional se ve que esto no avanza muchísimo y nos dan unos datos que son un poco tristes, pero que igual pues están allí y es lo que hay que mirar. Es decir, ellos nos hablan un poco que el nivel de conciencia frente a hablar de las mujeres ha cambiado, pero en las cifras reales de cambio de bienestar en la vida no tanto. Resaltan un poco el proceso y el trabajo de movimientos sociales como Me Too y Ni Una Menos, que ustedes lo conocen. Y aquí saltamos al objetivo de, sí, aquí ya me puso la alarma, sí, yo sé que estamos, voy a esconderlo por aquí porque siguió sonando como, ya, listo, es que tiempo. Bien, y cierro un poco aquí diciéndoles que con el objetivo 5 del objetivo de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes ven esta foto es del 21 de noviembre, ¿se acuerdan qué pasó el 21 de noviembre? Paro nacional, las mujeres, muy bien. Y allí en esta foto, un poco la coloco, porque ha sido histórico ese proceso y la participación de las mujeres en el último paro y todo el paro que continúa, pero un poco para contarles que aquí en esos objetivos de desarrollo sostenible, pues se habla de ponerle fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, no solamente como un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Y nos hablan de unas cifras, pasemos la otra, la siguiente. Estas cifras que ustedes ven, que un poco le hace fuerza a lo que hemos planteado aquí, y es el grado de desigualdad que tenemos con las mujeres. Las mujeres ganamos de $1.77. ¿El dólar quién lo gana? Los señores. Es un poco el estudio internacional. 2, una de cada 3 mujeres, ojo, han sufrido o hemos sufrido violencia física o sexual. Y ustedes lo vieron aquí en el performance, no se veía bien el maquillaje de la chica, pero eso que vimos aquí pasa todos los días en el cotidiano. El siguiente elemento que se plantea de alguna manera acá es que solamente el 13% de las mujeres son propietarias de tierra, el resto son hombres. Siguiente elemento, 750 millones, ojo, de mujeres en el mundo han sido mujeres o niñas, bueno, que hoy están vivas, han sido casadas antes de los 18 años, lo escuchábamos ahora. Pero estamos hablando en cifras, 750 millones de niñas. Bueno, y el otro elemento que hay aquí es que el 24%, ¿sí? Para hablar del tema de participación política y participación social, solamente hemos aumentado un 24% esa participación de las mujeres en temas de gobierno, en tema de gobernanza. Y para eso
quiero mostrar un poco en Colombia esa participación política, cómo ha sido reconocida, y quería mirar un poco las últimas cifras de los últimos comicios que tuvimos. De todas las mujeres que se presentaron, solamente tuvimos 61 candidatos, solamente 3 mujeres tuvimos ganadoras. En Bogotá, que hay una alcaldesa, en Santa Marta hay otra alcaldesa y una gobernadora en el Atlántico, independientemente del nombre y el color. De 117.822 aspirantes a comicios el año anterior, solo 43.824 eran mujeres, es decir, 37.2%. Y de los 1.101 participantes para las alcaldías locales, se destacaron 750 candidatas, pero no quedaron sino un 16%. Y cierro con esta foto de 2 grandes logros que tuvimos, y es Mercedes, ¿sí?, que ganó la contienda por la alcaldía de Silvia Cauca, una mujer indígena originaria, y tenemos también a otra mujer en Cubará, Boyacá. Entonces, 2 mujeres que históricamente indígenas detentan el poder han logrado llegar a la participación política real en estos espacios. Y esto significa el reconocimiento del trabajo, el reconocimiento de la historia, el reconocimiento de las resistencias de las mujeres, de las organizaciones sociales y, por tanto, el reconocimiento a la participación. Quiero decir entonces que se requieren entonces políticas sociales con perspectivas de género, en donde prevalezcan realmente los derechos humanos, que sean políticas públicas universales, solidarias, eficientes, democráticas, orientadas a atender los derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas, y que realmente impliquen un orden social y un pacto social centrado en la igualdad, en la democratización de la vida, en el cuidado real de la vida y del territorio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos a las 3 conferencistas, panelistas. Hemos escuchado durante esta hora asuntos relacionados entonces con la reflexión sobre la marca, podríamos llamar así, que el neoliberalismo imprime en la política social en América Latina toda, en concreto en Argentina y Colombia, que está representado en esta mesa. Las características o algunas descripción global sobre los movimientos y reflexiones que en las mujeres se suscitan principalmente en Argentina, y los desarrollos en política social que Colombia ha vivido en las últimas décadas, pero que obvio falta todavía mucho camino por recorrer con el fin de lograr que interioricemos como ciudadanos el principio de la equidad de género.